en el corazón de los Alpes saboyanos, donde las montañas se alzan majestuosas y los valles susurran historias de fe, nació un hombre destinado a iluminar una época de división y desafío espiritual. Era el siglo XVI, un tiempo convulso en Europa, marcado por el auge de la Reforma Protestante y la respuesta de la Iglesia Católica a través del Concilio de Trento. En este contexto de tensiones religiosas y búsqueda de identidad espiritual, Francisco de Sales, un joven noble con un alma serena y una mente brillante, emergió como una figura de reconciliación y amor. Desde su infancia, Francisco mostró una inclinación natural hacia la fe y la reflexión. Mientras otros jóvenes nobles de su tiempo se preparaban para la vida militar o política, él se sumergía en el estudio de las Escrituras y en largas meditaciones. Sin embargo, su camino no sería sencillo. Nacido en una familia que esperaba de él grandes logros mundanos, Francisco enfrentó la disyuntiva entre cumplir las expectativas familiares y seguir el llamado de su corazón hacia el sacerdocio. El paisaje cultural y religioso que lo rodeaba era un mosaico de fervor y conflicto. Las tierras de Saboya, donde creció, estaban en la frontera entre la fe católica y el creciente movimiento calvinista. Las disputas teológicas no solo dividían comunidades, sino que también fragmentaban familias y amistades. Francisco, con su carácter apacible y su elocuencia, encontraría en este entorno el campo de batalla para una misión que marcaría su vida. Esta es la historia de San Francisco de Sales, el santo que transformó el diálogo en una herramienta de evangelización y que, con paciencia y amor, reconcilió a miles con la fe católica. Su vida es un testimonio de que la santidad no es una meta inalcanzable, sino un llamado para todos, vivido con sencillez y devoción en las tareas cotidianas. Francisco de Sales nació el 21 de agosto de 1567 en el Castillo de Sales, en el Ducado de Saboya. Rodeado por las imponentes montañas y los valles pintorescos de su tierra natal, su infancia transcurrió en un ambiente de privilegio y formación noble. Su padre, el señor de Boissy, era un hombre ambicioso que soñaba con una brillante carrera política para su primogénito. Su madre, en cambio, era una mujer piadosa que sembró en el corazón de Francisco las primeras semillas de devoción y humildad. Desde pequeño, Francisco demostró una inteligencia excepcional y una sensibilidad espiritual que lo diferenciaban de otros niños de su edad. Mientras sus hermanos y primos jugaban en los jardines del castillo, él prefería pasar horas en la pequeña capilla familiar, contemplando un crucifijo o recitando las oraciones que su madre le había enseñado. Francisco tiene un corazón demasiado grande para las cosas de este mundo, decía su madre con una sonrisa orgullosa. Cuando cumplió 7 años, sus padres decidieron enviarlo a Annecy para recibir una educación más formal. En el colegio de los jesuitas, Francisco sobresalió por su habilidad para aprender idiomas y por su facilidad para la filosofía y la literatura. Pero no era solo su inteligencia lo que llamaba la atención de sus maestros, sino también su carácter amable y su inclinación a mediar en los conflictos entre sus compañeros. A menudo se le veía ayudando a otros estudiantes con sus lecciones o consolando a quienes enfrentaban dificultades. En su adolescencia, Francisco comenzó a experimentar una profunda crisis espiritual que marcó un punto de inflexión en su vida. Influido por las discusiones teológicas de su época, se enfrentó al temor de no estar entre los elegidos para la salvación, una idea que atormentaba su alma. Durante meses, luchó en silencio contra estas dudas, rezando fervientemente y buscando respuestas en las Escrituras. Una noche, mientras oraba ante una imagen de la Virgen María, sintió una paz que lo envolvía como un manto. Con lágrimas en los ojos, recitó la oración de consagración a la Virgen: «Todo tuyo, oh María». Desde ese momento,
su confianza en la misericordia divina se consolidó, y su amor por Dios se convirtió en el eje central de su vida. Con el apoyo de su padre, Francisco continuó su formación en la Universidad de Padua, donde se graduó en Derecho Civil y Canónico, con honores. Aunque cumplía con las expectativas familiares, en su corazón latía el deseo de servir a Dios como sacerdote. Este anhelo, sin embargo, lo guardaba en secreto, sabiendo que su padre tenía otros planes para él. Al regresar a Saboya, Francisco se encontró en una encrucijada. La formación jurídica que había recibido le abría las puertas a una carrera brillante en el mundo político, pero su corazón lo impulsaba hacia un camino más elevado. Fue en este periodo de su vida cuando comenzó a discernir con mayor claridad el llamado de Dios, un llamado que lo llevaría a transformar no solo su vida, sino también la de miles de personas. Francisco de Sales comenzó su ministerio sacerdotal en 1593, tras ser ordenado en Annecy, la sede de la diócesis de Ginebra, que por entonces estaba exiliada debido al predominio del calvinismo en la región. Desde el inicio, Francisco destacó por su amabilidad, su elocuencia y su enfoque innovador para llegar a los corazones de los fieles y de aquellos que se habían alejado de la Iglesia. Una de las tareas más desafiantes de su ministerio fue la misión en Chablais, una región montañosa donde el calvinismo había echado profundas raíces. Francisco fue enviado a este lugar con el objetivo de reconciliar a los habitantes con la fe católica. Al llegar, se encontró con una población hostil y desconfiada, que rechazaba no solo sus enseñanzas, sino también su presencia. Con una paciencia que solo podía provenir de su confianza en Dios, Francisco adoptó una estrategia poco convencional. Comenzó a escribir folletos donde explicaba con claridad y amabilidad las enseñanzas católicas y respondía a las objeciones calvinistas. Estos escritos, que distribuía personalmente dejando copias en puertas y caminos, llegaron a ser conocidos como los folletos de Chablais y marcaron el inicio de su legado como comunicador eficaz de la fe. A diferencia de otros misioneros de su época, Francisco rechazó la confrontación violenta o la imposición de la fe. En su lugar confió en el poder del diálogo, la oración y el testimonio personal. Visitaba a las familias, conversaba con pastores calvinistas y nunca perdía la calma, incluso ante los insultos o el rechazo. En una ocasión, un grupo de aldeanos intentó intimidarlo bloqueando su camino. Francisco respondió con una sonrisa serena y les dijo: «No vengo a imponer, sino a invitar. Si me escucháis, os prometo que hablaré con el corazón». Poco a poco, su ejemplo y su persistencia comenzaron a dar frutos. Familias enteras volvieron a la iglesia y su fama como un pastor bondadoso y sabio se extendió más allá de las montañas de Chablais. Tras 4 años de arduo trabajo, Francisco logró que la mayor parte de la región volviera al catolicismo. La misión en Chablais no solo consolidó su reputación como evangelizador, sino que también demostró que la paciencia y el amor son herramientas más poderosas que cualquier fuerza o coacción. Durante este periodo, Francisco comenzó a desarrollar su talento como escritor. Sus folletos y cartas pastorales no solo eran instrumentos de evangelización, sino también obras de gran belleza literaria que conectaban con las emociones y la razón de sus lectores. Esta capacidad de transmitir verdades profundas de manera accesible sería una de las marcas distintivas de su ministerio a lo largo de su vida. La misión en Chablais sentó las bases para la filosofía pastoral de Francisco de Sales. Su enfoque centrado en el amor, el respeto y la razón iluminada por la fe demostró ser un modelo eficaz y perdurable para la evangelización. Su ejemplo sigue inspirando a la Iglesia a utilizar el diálogo y la bondad como caminos para tocar corazones y acercar a las personas a Dios. En 1602, Francisco de Sales fue nombrado obispo de Ginebra
un cargo que aceptó con humildad y plena conciencia de los desafíos que implicaba. Ginebra, aunque considerada su diócesis, estaba bajo el control de los calvinistas, lo que obligó a Francisco a establecer su sede en Annecy, una ciudad cercana en territorio católico. Este nombramiento marcó el inicio de una nueva etapa en su ministerio, caracterizada por un celo incansable, reformas eclesiásticas y un enfoque constante en el cuidado pastoral. Uno de los primeros objetivos de Francisco como obispo fue la reforma del clero. Creía firmemente que los sacerdotes debían ser modelos de virtudes y dedicación. Inició programas de formación y supervisión para asegurar que los sacerdotes no solo fueran bien instruidos en teología, sino también comprometidos con la vida de oración y el servicio a sus comunidades. Reunió a los sacerdotes de su diócesis en sínodos regulares, donde les animaba con su característica amabilidad y firmeza a vivir según el ejemplo de Cristo. También enfatizaba la importancia de la predicación clara y accesible, instándolos a adaptar sus mensajes a las necesidades de los fieles. A pesar de su alto cargo, Francisco nunca perdió su carácter sencillo y accesible. Visitaba personalmente las parroquias de su diócesis, incluso las más remotas, escuchando las preocupaciones de los fieles y ofreciendo consejo. Era conocido por su habilidad para consolar a los afligidos y mediar en conflictos familiares y comunitarios. Su presencia era una fuente de esperanza para muchos, y su ejemplo de humildad inspiraba tanto a clérigos como a laicos. En una ocasión, cuando un campesino se disculpó por ofrecerle un plato humilde, Francisco respondió con una sonrisa: «La comida sencilla alimenta el cuerpo, pero la humildad y el amor nutren el alma». Durante su episcopado, Francisco escribió algunas de las obras más influyentes de la espiritualidad cristiana. Entre ellas destaca Introducción a la vida devota, un libro dirigido a los laicos que buscaban crecer en santidad mientras vivían en el mundo. En él, Francisco enseñó que la santidad no era un privilegio exclusivo del clero o los religiosos, sino un llamado universal. También escribió Tratado del Amor de Dios, una obra más profunda y teológica que explora la naturaleza del amor divino y cómo los fieles pueden responder a él en sus vidas diarias. Ambos libros se convirtieron en clásicos de la literatura espiritual y continúan inspirando a generaciones de creyentes. La caridad fue el principio que guió todas las acciones de Francisco como obispo. Creía que el amor era la esencia de la vida cristiana y que debía manifestarse en actos concretos de servicio. Fundó hospitales y apoyó programas para atender a los pobres, los enfermos y los marginados de su diócesis. Su lema episcopal, Non excidet, no caerá, reflejaba su confianza en la gracia divina y en el poder del amor para superar cualquier dificultad. A pesar de su incansable labor, Francisco enfrentó numerosos desafíos. Las tensiones con los calvinistas en Ginebra continuaron siendo una fuente constante de dificultades, y su salud también comenzó a deteriorarse debido a su intensa agenda. Sin embargo, nunca permitió que las adversidades lo desviaran de su misión. Confiaba plenamente en la providencia divina y encontraba fuerza en la oración. El ministerio de Francisco, como obispo de Ginebra, fue un modelo de liderazgo pastoral basado en la humildad, la sabiduría y el amor. Su capacidad para combinar la enseñanza con el ejemplo transformó no solo a su diócesis, sino también a la Iglesia en general. Su vida es un recordatorio de que el verdadero poder del Evangelio se encuentra en el servicio desinteresado y en la entrega total a Dios. En el año 1604, durante una misión pastoral en Dijon, Francisco de Sales conoció a Juana de Chantal, una viuda noble cuya vida estaba marcada por la pérdida y la devoción. Este encuentro, cargado de providencia, sería el inicio de una amistad espiritual que transformaría no solo sus vidas, sino también la de muchos fieles. Juana,
madre de 4 hijos, había quedado viuda tras la trágica muerte de su esposo, el barón de Chantal. Aunque enfrentaba grandes responsabilidades familiares y sociales, también buscaba profundizar su vida espiritual. La predicación de Francisco la conmovió profundamente, y pronto buscó su dirección espiritual para discernir su vocación. Desde el principio, Francisco reconoció en Juana un corazón dispuesto a amar a Dios plenamente. Con su característica paciencia y sabiduría, la guió en su camino espiritual, ayudándola a superar sus dudas y a encontrar paz en medio de las dificultades de su vida cotidiana. A pesar de las diferencias en sus trayectorias personales, ambos compartían una visión común: vivir el amor de Dios en todas las circunstancias de la vida. Inspirados por su visión conjunta de la vida espiritual, Francisco y Juana decidieron fundar una nueva comunidad religiosa. En 1610 establecieron la Orden de la Visitación de Santa María en Annecy, un convento dedicado a la oración y al servicio de los necesitados. La orden fue concebida para acoger a mujeres que, debido a su salud o edad, no podían unirse a otras comunidades religiosas más estrictas. Francisco deseaba que las hermanas de la Visitación vivieran con humildad y caridad, siguiendo el ejemplo de la Virgen María al visitar a su prima Isabel. Les enseñó a practicar la dulzura y la mansedumbre, virtudes que consideraba esenciales para acercarse a Dios y al prójimo. Nada es tan fuerte como la mansedumbre, solía decir, y nada tan dulce como la verdadera fuerza. La relación entre Francisco y Juana no fue solo la de un director espiritual y su guiada, sino también una profunda amistad basada en el respeto mutuo y en el amor a Dios. Sus cartas, muchas de las cuales se conservan, son un testimonio de la riqueza de su diálogo espiritual. En ellas, Francisco ofrecía consejos llenos de ternura y sabiduría, mientras Juana compartía sus luchas y triunfos espirituales. Ambos comprendieron que la amistad espiritual no era un fin en sí misma, sino un medio para acercarse más a Dios. En una de sus cartas, Francisco escribió: «La verdadera amistad encuentra su perfección cuando se eleva al amor divino y ayuda a ambos amigos a avanzar en la santidad». Bajo la guía de Francisco y Juana, la Orden de la Visitación creció rápidamente, estableciendo conventos en toda Francia y más allá. La sencillez de su carisma y su enfoque en la humildad atrajeron a muchas mujeres que deseaban dedicar su vida a Dios. Aunque Francisco falleció en 1622, Juana continuó liderando la orden con el mismo espíritu de mansedumbre y amor que él le había inculcado. La colaboración entre Francisco de Sales y Juana de Chantal fue un testimonio vivo del poder del amor divino para transformar vidas. Juntos, demostraron que la santidad no es un camino solitario, sino un viaje compartido en el que la fe y la amistad pueden iluminar incluso los momentos más oscuros. Hoy, la Orden de la Visitación sigue siendo un testimonio del legado de estos dos santos, cuyas vidas se entrelazaron para dar frutos espirituales que continúan inspirando a la Iglesia y al mundo. Los últimos años de la vida de San Francisco de Sales estuvieron marcados por la misma intensidad y dedicación que caracterizaron todo su ministerio. A pesar del desgaste físico causado por sus incansables viajes, predicaciones y responsabilidades pastorales, Francisco continuó entregándose completamente a su misión de acercar las almas a Dios. Durante sus últimos años, Francisco se dedicó a visitar las parroquias de su diócesis, algunas de las cuales se encontraban en lugares remotos y de difícil acceso. Conocido por su cercanía a los fieles, no dudaba en recorrer largos caminos para atender las necesidades de su pueblo. Su caridad y bondad seguían atrayendo multitudes, y muchos lo buscaban para recibir consejo espiritual o simplemente para estar en su presencia. Uno de sus fieles contemporáneos escribió: «Cuando San Francisco hablaba, parecía que su voz llegaba directamente al corazón como un susurro de Dios».
Esta capacidad de transmitir paz y confianza en la providencia divina se mantuvo hasta el final de sus días. En 1622, durante una de sus misiones pastorales en Lyon, Francisco sintió que su salud comenzaba a deteriorarse seriamente. A pesar de su fatiga, continuó trabajando, predicando y confesando. En diciembre de ese año, después de una jornada especialmente agotadora, sufrió un derrame cerebral. Francisco, consciente de que su vida terrenal llegaba a su fin, aceptó su condición con la serenidad que siempre lo había caracterizado. En su lecho de muerte, rodeado de algunos de sus colaboradores y amigos, pronunció sus últimas palabras: Jesús mío, Jesús mi amor. Con un semblante de paz, entregó su espíritu al Señor el 28 de diciembre de 1622, a los 55 años. La noticia de su fallecimiento conmovió profundamente a toda la región de Saboya y más allá. Su funeral reunió a una multitud de fieles que querían rendir homenaje al apóstol de la mansedumbre, cuyo ejemplo había transformado incontables vidas. Fue enterrado en la Basílica de la Visitación en Annecy, donde su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. La santidad de Francisco fue reconocida oficialmente por la Iglesia cuando el Papa Alejandro VII lo canonizó en 1665. Posteriormente, en 1877, el Papa Pío IX lo proclamó doctor de la Iglesia, destacando la profundidad de sus enseñanzas espirituales y su contribución a la vida devota de los fieles. Hoy, San Francisco de Sales es venerado como el patrono de los escritores, los periodistas y los comunicadores, debido a su capacidad para expresar las verdades de la fe con claridad, belleza y amor. Sus obras como Introducción a la vida devota y Tratado del amor de Dios siguen siendo guías espirituales para millones de personas en todo el mundo. Su ejemplo nos recuerda que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino un camino accesible para todos, vivido con amor y fidelidad en las pequeñas y grandes acciones de cada día. San Francisco de Sales, con su vida de entrega y mansedumbre, sigue siendo un faro de luz que ilumina el camino hacia Dios. Francisco enseñó que la santidad no está reservada para los claustros o los altares, sino que puede vivirse en las tareas ordinarias de la vida. Su mensaje resuena con fuerza en nuestro tiempo, recordándonos que cada acción, por pequeña que sea, puede convertirse en una ofrenda a Dios si se realiza con amor. Como doctor de la Iglesia, Francisco de Sales sigue guiando a los fieles con la profundidad de sus enseñanzas. Su énfasis en la caridad y la mansedumbre ofrece una visión esperanzadora en un mundo que a menudo se ve envuelto en la hostilidad y la fragmentación. San Francisco de Sales no solo fue un pastor incansable, sino también un amigo espiritual para todos los que lo conocen a través de sus escritos y su ejemplo. Su legado es un testimonio de que la santidad es una meta alcanzable para todos, vivida en el servicio, la humildad y la confianza plena en Dios.